¿Sabías que en el Consejo Ciudadano tenemos un observatorio de violencia de género en medios de comunicación, desde donde abordamos las violencias que se ejercen desde los medios de comunicación y áreas de comunicación social? En esta área ayudamos a incorporar la perspectiva de género en los medios de comunicación, plataformas digitales y áreas de comunicación social de los diversos órdenes de gobierno. El OVIGEM surge a raíz de la solicitud de alerta de género para el Estado de Puebla en 2016. Ahí fue cuando un grupo de especialistas determinó que era importante analizar las violencias que se ejercían contra las mujeres desde los medios de comunicación. Dentro de nuestras actividades están la capacitación a medios de comunicación, áreas de comunicación social y periodistas de información. Ayudamos a la ciudadanía a interponer una queja en contra de algún medio de comunicación y lo orientamos qué hacer al respecto. Asimismo, nos vinculamos con universidades para la formación de publicistas y comunicólogos y que mejoren sus prácticas antes de ejercer su profesión. Acércate a nosotras y conoce todo lo que estamos haciendo. Desde el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, estamos para apoyarte. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. A nombre del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, les doy la bienvenida al webinar Percepción de Inseguridad en las Mujeres, los datos desde la ciudadanía. El día de hoy nos acompañan para hablar de este tema nuestra compañera Brenda Elguea, directora de Información y Atención Ciudadana del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, y Gabriela Tenorio, del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, Centro Geo de la sede Ciudad de México. Pues me permito presentar brevemente a cada una en estricto orden alfabético. Brenda Elguea es licenciada en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y acreedora del Premio Doctor Abelardo Sánchez Gutiérrez, otorgado por la misma universidad. Cursó maestría en Ciencia Política y cuenta con estudios en Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Actualmente, como les comento, es directora de Información y Atención Ciudadana en el Consejo Ciudadano. Muchas gracias, Brenda. Y también le damos la bienvenida a Gabriela Tenorio Vara. Ella es licenciada en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente estudia la maestría en Ciencias de Información Geoespacial en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. Ha desarrollado trabajos de investigación enfocados al análisis de redes sociales interpersonales y en medios de comunicación, con minería de datos. Fue becada por la UNESCO en 2018 para participar en el verano de investigación sobre análisis de datos e inteligencia artificial en el Centro Internacional de Física Teórica Abdus Salam, y desde ese mismo año es miembro del programa Adopte un Talento, en el que ha sido revisora de proyectos para ferias de ciencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en Educación Media Superior. Sus temas de interés actualmente versan sobre sistemas de información geográfica participativos, derecho a la ciudad y feminismo antiespecista. Muchas gracias, Gaby, también por tu participación en este webinar. Y bueno, rápidamente, para contextualizar de qué trata nuestro tema, pues mencionar que de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la región de América Latina, para una buena parte de la población, las personas identificamos el crimen y la violencia como una de nuestras principales preocupaciones. En nuestra región hay dos temas principalmente que ubicamos en relación con la inseguridad, que tiene que ver con aquella que afecta principalmente a las poblaciones juveniles y por otro lado a las mujeres. Es por ello que desde hace más de 10 años se ha empezado a integrar una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de género para abordar justamente las temáticas relacionadas con la seguridad y además, de manera muy importante, entender también la seguridad como un aspecto del desarrollo humano. Entonces, ¿qué implica abordar la perspectiva de género para hablar de inseguridad y de violencia? Pues, entre otras cosas, reconocer que las personas experimentamos, vivimos y también tenemos diferentes mecanismos y herramientas para afrontar la violencia y la inseguridad, pues de acuerdo a nuestra edad, a nuestro sexo, a nuestro género, el lugar donde habitamos. No es lo mismo habitar un entorno urbano que un entorno rural. También nuestra clase social, entre otros aspectos o factores que van influyendo y que es necesario incorporar al hacer análisis e investigación sobre estos temas. Entonces,
para muchas personas que se dedican justamente a hacer análisis e investigación sobre estos temas. Cuando hablamos de seguridad ciudadana y la cruzamos con el tema de violencia de género, hay datos e información que nos permiten afirmar que la condición social de género, es decir, ser hombres o ser mujeres, pues es un factor para comprender la forma en la que habitamos, recorremos y vivimos los espacios públicos. Y pues el reconocer que en estos también se manifiestan y se expresan las desigualdades entre mujeres y hombres y que pueden llegar a representar también un riesgo en particular para las mujeres. Siguiendo esta línea de las investigaciones, pues podemos decir que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, no solamente hablamos de hechos delictivos que pueden dificultar o afectar la vida cotidiana de las mujeres, como pueden ser, por ejemplo, estar sujetas a robos o asaltos, sino también a fenómenos como la falta de acceso a ciertos servicios o la falta de participación, entre otros aspectos. Entonces, incorporar la perspectiva de género significa cuestionar justamente de qué manera están diseñados y construidos los espacios públicos y también buscar formas que permitan a las mujeres una vida digna, libre de violencia y contar con sociedades y espacios más equitativos, así como dar voz a las mujeres en los temas que les afectan de manera desproporcionada. Y bueno, algunos aspectos que van a comentar nuestras panelistas el día de hoy tienen que ver justamente que al hablar de seguridad ciudadana, pues hacemos referencia a dos dimensiones. Una dimensión objetiva, que tiene que ver con los hechos delictivos o los actos de violencia, y por otro lado, con una dimensión subjetiva, que tiene que ver con la forma en la que las personas percibimos pues estos fenómenos, que tienen que ver sí con cuestiones como la experiencia, la vivencia, pero también las sensaciones que experimentamos en el espacio público. Un aspecto también importante es que un componente de la violencia que vivimos las mujeres pues tiene que ver con estos tres tipos que se reconocen también en el marco de derechos humanos, que es que la violencia contra las mujeres se puede expresar no solo en el espacio privado, sino también en el espacio público, y pues que podemos estar sujetas a violencia física, violencia psicológica y violencia sexual, haciendo quizá énfasis en esta última porque es un componente que en comparación con las experiencias de los hombres, pues sí tiene un componente principalmente sexual. Y pues algunos espacios en los que las mujeres experimentamos la inseguridad y la violencia, pues son el transporte público, las calles, las escuelas, los clubes deportivos, por mencionar algunos. Y pues para finalizar este breve contexto, solamente mencionarles que justamente uno de los ejercicios que se realizaron específicamente en el municipio de Puebla, pues fue ya en el marco del programa de las Naciones Unidas para espacios seguros para mujeres y niñas. Y algunos datos que me gustaría recuperar solamente para finalizar este breve contexto es que el 77% de las niñas y las mujeres encuestadas manifestaron haberse sentido inseguras en los espacios públicos. El 73% de las niñas y las mujeres se sintieron inseguras en las calles y corredores turísticos, el 53% en el espacio público, y esta percepción es mayor sobre todo en las niñas y en las adolescentes. Otros espacios donde las mujeres manifestaron sentirse inseguras fueron los mercados, los parques y las plazas públicas, y en estos espacios la percepción de inseguridad fue mayor sobre todo entre las mujeres jóvenes y las mujeres adultas. El 59% de las niñas y mujeres también manifestó temor a sufrir principalmente acoso sexual y otras formas de violencia sexual en espacios públicos, en comparación, como les mencionaba, con los varones, que solamente manifestaron un 14% sentir este temor en los espacios públicos. Y pues son las mujeres jóvenes entre 14 y 29 años el grupo de edad más sensible a esta percepción de riesgo, y pues recordar que esto tiene graves efectos en la vida social de las mujeres y en sus prácticas cotidianas. Entonces, después de este breve contexto, voy a hacer unas preguntas para que inicien su participación justamente nuestras panelistas. Entonces, una de ellas tiene que ver con este aspecto que comentaba hace un momento, con la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva cuando hablamos de inseguridad. Y en este sentido me gustaría, o nos gustaría escuchar, por supuesto, desde su experiencia y su trabajo, cuál es justamente esta relación que existe entre la percepción de la inseguridad y los hechos o los actos delictivos o de violencia, digamos, materiales. Entonces, les cedo la palabra. Brenda, Gaby. Gracias también por la presentación, el contexto. Gaby, bienvenida. Un gusto saludarlas a ambas.
Bueno, Gaby, ¿quieres iniciar tú o inicio yo? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, ya con el contexto que nos diste, Tona, creo que es importantísimo precisar justo qué es esta percepción de inseguridad. Y ya lo dijiste muy claro, que es algo subjetivo. Y sí, subjetivo en el sentido de que es diferente para todos, ¿no? Porque para todas y todas, porque por ejemplo, lo que para una persona, una mujer puede ser esta percepción, a otra persona puede ser distinta, ¿no? Y esto tiene que ver con que hay que entender claramente que esta percepción de inseguridad es esta perturbación angustiosa o esta situación de estar en riesgo, pero que tiene que ver mucho con aquellos estímulos tanto de información que recibimos de la cuestión delictiva, como también haber sido a la mejor víctima de algún delito, incluso no víctima, pero también testigo, ¿no? Y también mucho tiene que ver, por ejemplo, en este aspecto, nuestros entornos, ¿no? De pronto decimos, el tema de los servicios públicos nada tiene que ver con la seguridad y tiene mucho que ver. Nosotros desde el Consejo siempre precisamos mucho eso, que el tema de los servicios públicos no es tan aislado a la seguridad. Ejemplo claro es que cuando salimos a las calles y vemos cuestiones que son a lo mejor de abandono en una calle, que vemos que el tema de los servicios públicos no está al 100, pues eso va a generar también que la persona que está transitando por esa calle se sienta insegura o inseguro. Entonces, bueno, solo quería como dejar claro esa cuestión de qué es esa percepción y entenderlo eso, y que es muy diferente a ser víctima ya de un delito, ¿no? O sea, una cosa es ser esa percepción y la otra es cuando ya eres víctima en específico de un delito. Y justamente hablando ya de un hecho delictivo en particular, es aquella conducta que es justamente tipificada en un código que obviamente es antijurídica y que va a vulnerar alguno de nuestros bienes jurídicos tutelados, como la vida, el patrimonio, hablando de todos estos delitos patrimoniales, que de hecho yo creo que pueden ser algunos de los delitos de las que las personas de forma constante se sienten inseguras o tienen esa percepción de inseguridad de ser víctima de alguno de ellos. Y creo que abonando a este espacio, pues estaría muy bien, ahorita que participe Gaby también, que la gente nos diga a través de sus comentarios de qué tiene esta percepción de inseguridad o qué es lo que les da, ¿no? Pero bueno, yo quería nada más dejar como este contexto, pero quiero que por favor Gaby también participe. Muchas gracias, Bren y Tonali. Saludos a todas las personas que nos están escuchando y viendo, y agradecer a Consejo Ciudadano, a Ubigen, por ejemplo, por prestar estos espacios tan necesarios para hablar sobre percepción de seguridad en mujeres. Quiero empezar, ya lo han abordado muy bien, que es la parte de los delitos como la objetiva, que tiene que ver con todo, con el índice delictivo y aparte con la probabilidad de que cada uno de nosotros experimentemos algún delito. Y entonces siempre van a ver en su sentido más esencial es el hecho de vulnerar nuestra dignidad humana. O sea, porque pueden haber distintos tipos de delitos, como ya dijo Bren, que pueden ser de orden administrativo, que pueden ser a propiedad privada, por ejemplo, pero ya en un sentido más humano sería todo aquello que vulnere nuestra dignidad como personas. Mientras que la percepción de inseguridad está relacionado a distintos factores, que es la dimensión subjetiva. Actualmente es uno de las categorías más relevantes para medir la calidad de vida de los gobiernos. ¿Por qué? Porque ante esta perturbación que menciona Bren, hay un distanciamiento espacial en las calles y entonces dejamos de hacer nuestras vidas públicas, ya no solamente lo que nos gusta, sino también lo que incluso nuestras necesidades de la vida cotidiana para evitar esa sensación de perturbación. Y la parte de delitos y percepción de inseguridad va a estar muy relacionada. ¿Por qué? Bueno, ya Bren también lo comentó, ante haber experimentado algún delito, haberlo presenciado o que incluso personas cercanas pasen por una situación así,
es probable que nosotros percibamos inseguros esos lugares. Y por otra parte, ante la percepción de inseguridad, o sea, el hecho de que yo considere un lugar inseguro hace solitario esa calle y por tanto se vuelven lugares perfectos para el crimen. Un lugar solitario habla de una pérdida de tejido social y de vinculación de la ciudadanía. Entonces se vuelven espacios solitarios y posteriormente pueden ser zonas perfectas para el crimen. Muchas gracias. A mí me gustaría, como en este sentido que menciona justamente Gaby, de cómo están interrelacionadas la percepción y la experiencia, ¿no? Me parece muy importante porque efectivamente, como también comentaba Brenda, es distinta la percepción que podemos tener por la información que recibimos en nuestro entorno, en nuestro contexto a través de medios de comunicación, pero también a través de redes sociales y la importancia que tiene también poder identificar justamente cuando requerimos o necesitamos información sobre seguridad y espacios públicos, pues a dónde podemos encontrar justamente estos datos que más adelante vamos a abordar y justamente que esta percepción a través de lo que otras personas experimentan, de nuestra experiencia propia, la información que tenemos disponible en nuestro contexto, pueden justamente llevarnos a que aunque no hayamos experimentado nosotras mismas una de estas situaciones, una de estas conductas, uno de estos actos, pues también nos lleva a percibir ciertos espacios públicos como focos rojos, como espacios inseguros, modificar de manera importante nuestras dinámicas sociales, que a su vez también genera una problemática social que se va como exacerbando. Entonces me parece justamente muy importante y en este sentido, pues preguntarles justamente al incorporar una perspectiva de género o al tomar en cuenta que cada persona experimenta, habita y recorre de manera distinta los espacios públicos y que esta forma también va siendo moldeada por todos estos aspectos que ya mencionan, ¿de qué manera podemos ir como enfocando justamente en estas formas diferentes en las que percibimos específicamente las mujeres la inseguridad con respecto a otros sectores de la población? ¿De qué manera podemos como ir, como comentaba en el breve contexto, estos datos o estas cuestiones, digamos, palpables a raíz de su trabajo, de su experiencia atendiendo, por supuesto, a la ciudadanía y haciendo investigación, de qué manera podemos como ir dando tal vez ejemplos de esto, de esta forma diferente de percibir la inseguridad, en específico las mujeres? No sé, Gaby, si quieres iniciar. Gracias. Tonali, bueno, en la parte de qué manera podemos percibir estas diferencias por factores socioculturales, una de ellas es que, bueno, existe dentro de estos estudios sobre percepción de inseguridad algo que se conoce como paradoja del miedo al delito, que en esencia es el hecho de que las personas percibimos mucho mayor niveles de inseguridad que lo que es la tasa de delitos. O sea, no necesariamente ocurren delitos ahí y hay mucho mayor nivel de inseguridad. Y que esto es más recurrente en las mujeres. O sea, se ha visto en todos los censos que se hacen sobre seguridad y percepción de seguridad pública que las mujeres usualmente puntúan mucho más alto en niveles de inseguridad. Pero también hay muchos factores que están relacionados con esto. Podríamos hablar, por ejemplo, de los estereotipos de género, de cómo se nos socializa para la expresión de nuestras emociones o estas perturbaciones que también son de carácter emocional, que también pueden afectar cómo se representa. Por otra parte, también podría verse influido este hecho, la forma en cómo se está categorizando o tipificando cierto tipo de delitos. Por ejemplo, no se rescata
de forma justa la mayor probabilidad de nosotras como mujeres a experimentar ciertos tipos de delitos sexuales, que ya lo comentabas al inicio. Y esto tiene que ver también en cómo está tipificado. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Código Penal de Puebla, todavía se habla como de actos de índole sexual, sin embargo, no está desagregado, y mucho tiene que ver la naturalización incluso de la violencia, de que te encuentras que no está desagregada la forma en que se están recogiendo esos datos, y que incluso tú misma puedes verlo como que no es un delito o no es una agresión, y precisamente es por esta normalización de la violencia. Entonces hay muchos factores que van a influir sobre cómo percibimos la inseguridad, y esta es una de ellas. No sé, Bren, si quieres comentar. Sí, justo, bueno, aquí quiero hacer como una precisión y retomando también datos que Tona mencionó en el contexto, que creo que es valiosísimo. Bueno, por una parte, por ejemplo, Gaby mencionó acerca de la paradoja del miedo y también dijo algo importante. Ella menciona que no porque a lo mejor una persona, una mujer tenga miedo en una zona en particular de ser víctima de un delito, quiera decir que en esa zona hayan ocurrido delitos. Y en esa situación es bien importante precisar porque, por ejemplo, Puebla, en un resultado, hablando de las encuestas que publica INEGI, que es quien más provee acerca de datos de seguridad, de percepción, de victimización, en una de las encuestas que publica de forma trimestral, que es Censu, no recuerdo, ahorita les digo justamente el trimestre en el que fue, creo que fue el último trimestre del 2019, si no me equivoco, pero ahorita corroboro, en donde Puebla, por ejemplo, se posicionó como la ciudad con mayor percepción de inseguridad de todas las ciudades que participan en esta encuesta. Y ahora cuando lo ponemos como en el contexto de a ver cómo es que Puebla estaba hasta arriba, aun cuando no es una de las ciudades con la mayor tasa de delitos por cada 100,000 habitantes, o que incluso los delitos son distintos a otras de las ciudades que entran en esta encuesta. No entran todas las ciudades porque hacen una selección por densidad poblacional, pero sí eligen 70 ciudades más las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, Puebla estaba hasta arriba y entonces las notas, los titulares era Puebla, la ciudad más insegura. Pero ahí era quitar el tema de la percepción y dar por hecho que Puebla era la ciudad más insegura, y era distinto, ¿no? Estamos hablando de una percepción que ya mencionamos que es subjetiva, que ya mencionamos que es este ánimo de las personas también, que es multifactorial, ¿no? Finalmente tiene diferentes razones y factores que hacen que una persona pueda sentirse más insegura o no. Obviamente, si hacemos una pregunta en este mismo webinar y le decimos a las personas que nos están viendo quién se siente insegura, inseguro, la mayoría seguramente van a decir que se sienten inseguras, ¿no? Pero, o sea, yo quería sacar a colación esto porque allí estamos viendo como esta diferencia entre lo que es la percepción y lo que son los datos de incidencia delictiva, ¿no? Las carpetas de investigación que se inicia, pero también retomando lo que dijo Gaby acerca de que no necesariamente porque una persona se siente insegura quiere decir que ahí ya ocurrieron delitos. Creo que aquí hay que mencionar algo importantísimo, que es el tema de la cifra negra. La cifra negra es todo aquel delito que ocurre pero que no se denuncia, es decir, el mundo de delitos que pasa pero que no está siendo registrado en ninguna carpeta de investigación, y que las carpetas de investigación son los números que nos dan como cuenta de esta incidencia delictiva. Entonces quería como retomar este apartado porque justamente hace una semana INEGI también publicó en VIPE una de las encuestas más grandes que tienen en estos temas de seguridad, y que de hecho es una de las encuestas muy utilizada para el tema de políticas públicas en seguridad, en prevención. ¿Y qué arrojó? Arrojó, por ejemplo, que la percepción la cifra negra a nivel nacional fue del 93.3%, o sea, es elevadísima. Ahora, si lo bajamos al tema de Puebla, esta percepción nacional tuvo un aumento, pero si lo bajamos al tema de Puebla, también hubo un resultado del 94.7%, casi 95%, ¿no? Y hubo un aumento en comparación al resultado anterior de ENVIPE, que fue de 3.7 puntos porcentuales, ¿no?
Entonces estamos hablando que de 100 delitos, por ejemplo, para el caso de Puebla, 6 están siendo denunciados, y que creo que eso es algo importante que mencionar en el sentido de la diferencia entre también la percepción y el número de delitos que pasa. Y justo aquí, pues aprovechando este momento, pues decir por eso también es importantísima la denuncia, ¿no? Porque a veces decimos no va a servir de absolutamente nada, pero justo ahí es donde sirven, en reflejar estas cifras de lo que está sucediendo en la cuestión de los delitos en particular. Y bueno, retomando ya nada más el apartado que les quería mencionar sobre esta diferencia entre cómo las mujeres perciben sus entornos y esta percepción de inseguridad. También, por ejemplo, ENSU tiene un apartado que no se publica cada trimestre, pero que sí aparece en diciembre y en junio, en esos trimestres en particular, y que lo que dice es que, por ejemplo, la percepción en general fue del 66.6%. O sea, de 10 personas que podemos estar en un círculo ahorita, el 66, o sea, casi 7 dijeron que se sentían inseguros, ¿no? Pero la diferencia también radica justo entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Se sienten más inseguras las mujeres? Sí. Por ejemplo, en el último resultado, la percepción para los hombres fue del 60.9% y para las mujeres del 71.3%. La diferencia es de 11.3 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo vemos, es evidente que si lo ponemos en ese piso, pues sí va a haber, la mayoría pues, de las mujeres sí se van a sentir inseguras, y sí se ve una diferencia entre hombres y mujeres, porque también creo que esta percepción que tenemos las mujeres puede ser distinta, que a lo mejor sí, cuando sales a la calle tienes miedo, como ya lo dijo Gaby, de ser víctima de algún delito en particular, pero también cambia, para las mujeres suman otros delitos que tal vez para los hombres no. Y no quiero decir que los hombres o sea, que no vayan a ser víctimas de ellos, porque no, ahora sí que la cuestión delictiva no elige género, ¿no? O sea, va a ser como en particular, pero ahí es donde se puede ver. Gracias. Me gustaría como preguntarles en este mismo sentido por algo que comentaban justamente ambas. Por un lado, estos factores socioculturales que comentaba Gaby, que efectivamente hacen que las mujeres nos educan justamente para expresar más nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestras experiencias, y los hombres no son socializados de esa forma para expresar sus experiencias en ciertos sentidos. Y por otro lado, esta cuestión que comentaba Brenda acerca justamente de la denuncia. ¿Ustedes consideran que justamente esta situación, esta forma en la que las mujeres percibimos justamente la inseguridad también hace que seamos más propensas a denunciar, por ejemplo, cuando sí somos víctimas de delitos o cuando sabemos que otras personas son víctimas de delitos? Es decir, esta situación de la manera diferenciada de percibir la inseguridad también tiene una incidencia o puede ser un factor que favorece justamente la cultura de la denuncia. Si quieres tú, Gaby, para que empieces. Gracias. Pues sí, efectivamente, por ejemplo, el hecho de que la ciudad de Puebla, al menos actualmente, se encuentre por la alerta de violencia de género hacia las mujeres y que se hayan desplegado distintas acciones, esto habla de un proceso de concientización social que no se venía dando únicamente de las instituciones, sino que surgió de las entrañas de los colectivos y de la organización ciudadana, precisamente para poder visibilizar esta problemática. Entonces hay un proceso de concientización de la sociedad, y también como porque se nos socializa más a estas prácticas de ternura, por ejemplo, de apoyo mutuo. Me he encontrado anteriormente en otras investigaciones donde se ha hecho algunas entrevistas, esta parte del tejido social, ¿no? Del comunicarle a mi amiga o a mi familiar que me esperen en la parada, o el hecho de ver a otra mujer en la calle y que me genere confianza, pues acercarme a ella para poder pasar esa calle solitaria y oscura en la noche. Entonces hay estas prácticas de apoyo entre mujeres,
y que también parten de este proceso de concientización. Por mi parte, yo creo que por el momento podría mencionar eso. Gracias. Yo creo que otro aspecto, por ejemplo, importante del que tú mencionas, Tona, que es acerca del tema de la denuncia, o sea, la idea es esta, ¿no? Saber si, por ejemplo, las mujeres también tienden a ser quien denuncia. O sea, nosotros, por ejemplo, vemos que la cifra negra es general, ¿no? O sea, vemos que es elevadísima y eso es preocupante. Ahora también lo que sucede es que, a ver, cuando hablamos también de cifra negra y de todo ese mundo de delitos que no están siendo denunciados, pues también vemos que va a ser multifactorial. O sea, no solo es una razón de simplemente no quiero denunciar. Las mismas encuestas que publica INEGI te lo dicen y, por ejemplo, la razón número 1 es que consideran que ir y denunciar es una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, porque pasan demasiadas horas intentando denunciar un delito. También va, por ejemplo, el miedo a lo que va a pasar después a que ya denunciaron, pero también puede ser un factor el tema de la actitud hostil que muchas veces pueden recibir al momento en que denuncian. O sea, hay muchas de las razones, ¿no? Entonces, digo, al final el tema de decidirse a denunciar o no, Gaby menciona, por ejemplo, este apoyo que se puede dar, pero, por ejemplo, hablando también en delitos, particularmente a lo mejor de género, ¿no? A veces ese reto de decir voy a ir a denunciar puede ser complicado, ¿no? Y también cuando hablamos del delito de violencia familiar, ese es un delito que la verdad conlleva muchísimo estudio porque estamos hablando también de un tema de un ciclo de violencia, de algo que de verdad va más allá de una decisión de solo decir sí quiero ir y denunciar, ¿no? Es un aspecto que creo que hay que entender en el tema de estos delitos de género. Los otros delitos, por ejemplo, ya cuando hablamos de delitos patrimoniales, pues sabemos que también esta cuestión de saber que quizá no va a pasar o que no van a recuperar aquellas pertenencias, que también es una de las razones que aparece en INEGI, pues puede ser también uno de los factores, ¿no? Que hace que se desanimen en denunciar, pero por eso creo que vale muchísimo la pena el tema que estamos tocando, además del tema de la percepción, sí para las mujeres, esa importancia de la denuncia para hombres, para mujeres, para todas y todos, ¿no? Porque finalmente esto va a ser información que va a poder utilizarse también en políticas públicas que impacten directamente en estos temas que precisamente estamos viendo. Me encantaría decir, la cifra negra está desagregada también por hombre o mujer para decir, sabes que a lo mejor en estos delitos en particular, pero solamente es una estimación que hacen de forma general, ¿no? Pero bueno, creo que ese punto de poder retomar y precisar justo eso de la importancia de la denuncia vale la pena destacarlo ahorita en esta charla que estamos teniendo. Sí, muchas gracias. Además, muy, muy importante porque justamente, por ejemplo, al hablar de otro tipo de temas o de otro tipo de violencias, que también son violencias comunitarias, ese también espacio público, por ejemplo, el acoso escolar, el acoso sexual, el hostigamiento sexual en los centros laborales o en las escuelas, pues también estos aspectos que comenta Brenda son, por supuesto, muy, muy importantes, ¿no? El por qué las mujeres no presentan una queja o porque no presentan una denuncia, es muy, muy importante tenerlo en cuenta, no solamente cuando hablamos de este tipo de inseguridad o violencia en el espacio público, digamos las calles, los mercados, las plazas, sino también como en otros contextos, es por supuesto muy, muy importante. Y bueno, justamente uno de los temas o de los aspectos que han salido en esta charla tiene que ver justamente con la información, en donde podemos muchas veces echar mano de datos, de cifras, y pues en ese sentido la pregunta sería a ustedes, desde su experiencia, el trabajo que realizan cotidianamente, ¿de qué manera podría fortalecerse justamente los datos respecto a violencia de género en, por ejemplo, las encuestas del INEGI o los datos que se proporcionan en el Sistema Nacional de Seguridad Pública? ¿De qué manera podrían fortalecerse estas bases de datos o estas encuestas? No sé quién quiera iniciar. Brenda, Gaby. Brenda, adelante, Brenda. si quieres iniciar. Perfecto. Es que justo me están diciendo que hay una pregunta que dice que es desagregados. No lo puedo ver, pero no sé si lo mencioné yo o lo haya mencionado Gaby. Hablamos como esta desagregación de los datos, por ejemplo, y justo es parte de esta pregunta que acaba de hacernos Tona.
La información que existe es buena, o sea, la verdad es que, por ejemplo, lo que hay, pues te ayuda a tener un contexto y un panorama, pero creo que nunca va a ser suficiente en el tema de desagregar esta información, desagregarla, por ejemplo, en diferentes variables que te permitan analizar la información. Si nos centramos, por ejemplo, en INEGI, INEGI sí tiene en sus diferentes encuestas, hablando de ENSU y de ENVIPE, que son las dos principales en estos temas. ENSU se publica de forma trimestral y, por ejemplo, ENSU tiene un tabulado específico que era el que les mencioné hace unos momentos, que es sobre acoso personal y violencia sexual. Pero ¿qué pasa? Pasa que es un tabulado pequeño que no se publica cada trimestre, se publica en junio y se publica en diciembre. Y también lo que sucede es que la información es corta, ¿no? O sea, yo les puedo decir lo que aparece exactamente en él. Por ejemplo, la pregunta en específico es si han sido o han tenido experiencias en el sentido de enfrentar acoso personal y violencia sexual en un lugar público. Como resultado, por ejemplo, en la última encuesta que sí agrega este tabulado, de forma nacional, el 16.6% de las personas que contestaron la encuesta dijeron que sí fueron o manifestaron ser víctimas de acoso personal y violencia sexual. Y, por ejemplo, para el caso de Puebla en particular, el 11.3%. Luego viene un apartado que desagrega por hombres y mujeres. No te dice tal cual de un 100%, te dice que, por ejemplo, el 17.9% fueron mujeres. Pero ahora, eso es algo que aparece en estos trimestres, ¿no? Y los tabulados son pequeños, o sea, no te dejan explorar un poco más o indagar más o tener datos precisos de eso. Viene, por ejemplo, en las partes de las notas metodológicas que los informantes o las informantes pues te pueden dar o declarar más de una situación, pero pues no se puede saber exactamente de cuáles, ¿no? Nada más van haciendo pues estas estimaciones. Y, por ejemplo, las partes que ellos agregan en estos tabulados es que si en la calle les dijeron algún piropo grosero u ofensivo, obviamente de tipo sexual, de su cuerpo, que le haya pues causado una molestia, alguna ofensa, si alguien, por ejemplo, la intentó obligar o forzar usando la fuerza, engaño, chantaje a tener algún tipo de relación sexual sin su consentimiento, si le enviaron algún mensaje o publicación que tiene que ver con alguna insinuación de ese tipo. Entonces son como lo que agregan allí y nada más te dan como 3 formas desagregadas de poder entenderlo, pero luego no te lo da de forma por ciudad, por ejemplo, sino general. Entonces, bueno, nada más es como por citar un ejemplo de lo que aparece allí. Y en el secretariado ejecutivo, la verdad es que hay información valiosísima de lo que les mencioné, de lo que se denuncia. El secretariado ejecutivo recaba todos los datos acerca de las carpetas de investigación que se inician por los diferentes delitos en las distintas fiscalías de los estados, ¿no? Y entonces lo que hace es como este compendio de aquí está el listado de todos los delitos que suceden por mes, lo van actualizando por mes, pero la información, por ejemplo, está desagregada. Hay algunos delitos que si no mal recuerdo son aproximadamente 16 los que te permite saber por víctima si fue hombre o mujer. Solamente son 16 los delitos que te permite verlo y ahorita les voy a leer cuáles son aquellos delitos que te permiten ver por víctima. Por ejemplo, es el tema del aborto, la corrupción de menores, extorsión, feminicidio, homicidio culposo, doloso, lesiones culposas, dolosas, otro tipo de delitos contra la sociedad que agrega algunos otros, rapto, secuestro, tráfico de menores, trata de personas. Obviamente, pues feminicidio sabemos que por el tema de cómo está tipificado, pues sabemos que son mujeres. Pero, por ejemplo, de allí son los únicos delitos que puedes saber por víctimas. Y después, si tú te metes a analizar los otros delitos, pues sí te va a dar, por ejemplo, el bien jurídico tutelado, o sea, de cajón viene el bien jurídico que está tutelado en los códigos y que es parte de aquel bien que está vulnerando este delito. Luego viene, por ejemplo, parte de su clave de clasificación, el total, por ejemplo, el tipo de delito, sus modalidades y el subtipo. Muchas veces podemos ver la modalidad si fue con o sin violencia, pero nada más, no tenemos como más información. En algunos delitos que su naturaleza lo permite, viene, por ejemplo, el tipo de arma que fue usada para cometer el delito, hablando de los homicidios, de los feminicidios, incluso hasta
de lesiones. Y por ejemplo, ya en delitos en particular, hablando a lo mejor de secuestro, te dice qué tipo de secuestro fue, pero es como lo único que podemos tener y el total de las carpetas de investigación. A quien había preguntado el tema de desagregar información, justo a eso nos referimos, a cómo se desagrega la información. Pero bueno, creo que la verdad sí hay algunos datos que se pueden incluir en estas encuestas. Obviamente el tema de encuestar no es cualquier cosa, ¿no? A mí me encantaría decir, ay, sí, una encuesta debe ser muy sencilla y yo creo que Gaby en eso puede abonar muchísimo. Es un tema complejo, obviamente es un tema que requiere pues una metodología, que requiere un número en específico de muestras y también de tiempo, dinero, cuestiones similares, ¿no? Porque no es cualquier cosa. Pero yo creo que todavía de los datos con los que ya cuentan, a lo mejor pueden ir cada vez desagregando esta información a información pues realmente a datos ahora sí traducidos para que las personas, ¿no?, como nosotros en organismos como el Consejo Ciudadano, Gaby desde su trinchera de investigación también y su aplicación del proyecto, incluso pues las y los tomadores de decisiones pues puedan hacer uso de esto y transformarlo ahora sí en información útil para políticas públicas. Adelante, Gaby. Gracias, Tonali. Pues yo quería como regresar un poquito ahorita escuchándote, Bren, sobre a la relación que tiene que ver con la denuncia y la percepción de inseguridad. Podríamos abonar, sí, que la percepción de inseguridad es un estado de perturbación, pero que también en su sentido más amplio tiene que ver con la incapacidad de las personas para enfrentar amenazas en el ambiente y que esto va a estar relacionado con características macrosociales como de índole institucional, como la desconfianza en las autoridades o en las instituciones, que pueden quizás relacionarse como por qué no denunciamos o cómo está tipificado un delito. Quiero insistir en esto. Por ejemplo, en el acoso sexual, nosotros podríamos ver que es toda conducta verbal o física de índole sexual, pero precisamente no está desagregado. O sea, no hay una estructura clara de qué significa acoso sexual y entonces esto dificulta la denuncia. ¿Por qué? Porque el acoso sexual pueden ser muchas cosas y como ya mencioné, hay una normalización luego de la violencia que incluso para nuestros propios términos puede ser difícil cuando el acoso sexual involucra todo acto de dominación, por ejemplo, como seguimiento, tocamiento, exhibicionismo, que sí está contemplado como un tipo de delito, pero hay toda una serie de delitos que deberían estar desagregados, o sea, especificados dentro de nuestro Código Penal, por ejemplo. Y respecto a los datos, no sé, ya Bren lo mencionó, es bien complicado esta parte de hablar encuestas y más cuando son censos masivos, pero hay un dato en particular, un ejemplo que yo tengo muy claro. Recientemente leí un libro que se llama Feminismo de los Datos y habla precisamente de la necesidad de incluir a los géneros no binarios precisamente. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la ENVIPE, por ejemplo, categorizan desde el modelo binario sexo genérico. Mientras actualmente ya se conoce que hay alrededor de hasta 12 millones de personas en el mundo que no se identifican con un sexo, en este caso género, de hombre-mujer. Entonces, quizás habría que abordar, replantear un poco eso de por qué se siguen con sexo hombre-mujer y si esto no es una vulneración al reconocimiento de los derechos humanos, esa parte. Y por otra, es que, como ya mencionó Bren, hay muchos datos, entonces a veces no es que no existan los datos, sino que uno no puede acceder a ellos como ciudadana, como investigadora. Yo aquí personalmente he metido tres, tres formatos para acceder
a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Puebla para acceder a delitos desagregados por colonia. ¿Por qué? Porque por la Declaración de la Violencia de Género contra las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Pública lanzó, si nosotros ingresamos a su página, un mapa con delitos georreferenciados, o sea, ya uno puede ver el tipo de delito, el número de delitos, pero los tienen por municipios. Y yo en mi caso no he podido acceder a qué tipos de delitos por colonia hay. Entonces a veces la información sí existe, pero no hay transparencia o no podemos acceder a ellos. Ya en la última solicitud que hice, la Secretaría me contestó como, aquí está la página por municipios. Ya no me la canceló, solo me dijo, aquí está la página por municipios. Entonces, a veces, por eso hay que rescatar esta parte de los datos desde la ciudadanía. Y por un siguiente. Agregar algo justo a eso, Claro. porque creo que eso sí es algo importantísimo. Por ejemplo, en el secretariado ejecutivo, si tú quieres saber los diferentes delitos que ocurren, puedes ver por estado, obviamente por entidad federativa, y desagregado a nivel municipio, y ya, o sea, no hay manera de saber por municipio en qué zonas están ocurriendo. Y algo que va de la mano con lo que dijo Gaby, que de pronto no te dan ese acceso a la información, también es por estas cuestiones jurídicas que tienen dentro de las facultades de el sujeto obligado, a quién le deben otorgar la información. Y por ejemplo, la fiscalía, el deber ser es que se las da ahorita al Centro Nacional de Información, que es del donde surge el secretario de Ejecutivo, y es allí donde hace esta como recopilación de datos, ¿no? Ya las diferentes también policías o bueno, las secretarías de seguridad ciudadana o algunas otras que todavía son secretarías de seguridad pública, pues cuentan con información también de aquellos casos que atienden, ¿no? Incluso, por ejemplo, algo que puede ser complementario a esto es justamente la información que se genera a través de los números de emergencia, pero también no podemos usarla al 100%. ¿Por qué? Porque una cosa es una llamada de emergencia que puede ser sí un delito, pero que no se va a traducir tal vez posteriormente a una denuncia. Entonces, bueno, eso es algo importante. Creo que te da también vista o te da como información clave de dónde puede haber como ciertas zonas en particular, pero que no necesariamente es oficial, ¿no? Y no quiero decir que porque no pase, sino porque también muchas veces incluso el número lamentablemente es usado como para no emergencia, ¿no? O no son a lo mejor emergencias que van y acuden y ya no pudieron brindar el auxilio. Entonces, bueno, entran allí datitos que son cuestiones que abonan a esto que dice Gaby, pero eso, o sea, creo que también es importante poder tener, que creo que eso abona muchísimo a lo que hace Gaby desde el instituto en el que está, en la parte geoespacial, ¿no? Saber justamente en dónde, cómo, cuándo, ¿no? Que a lo mejor tenemos los datos pues sí generales, pero creo que eso sería aún más valioso, ¿no? Creo que lo que está sirve para hacer cosas, pero si tuviéramos esa información también desagregada a nivel colonias, digo, ya obviamente a nivel calle pues es quizá demasiado porque también entra el tema de la protección de datos, ¿no? Pero sí ese, por lo menos a nivel colonia, te da como ese vistazo de qué está ocurriendo, cuáles son los focos rojos, dónde son aquellas colonias en donde están ocurriendo una clase de delito en particular, ¿no? No a lo mejor solo lo de género, sino algún delito patrimonial, el robo a transeúnte, el robo a bordo de transporte público colectivo. Entonces eso creo sí es algo que estaría maravilloso que se pudiera obtener, tanto en el secretario, obviamente también sí en la extracción de los datos, por ejemplo, de INEGI, ¿no? Pero bueno, creo que nada más quería abonar eso a lo que dijo Gaby. Muchas gracias. Y pues justamente vamos a ir ya aterrizando a esta parte, justamente de cómo podemos abonar desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, desde los centros de investigación, a justamente el tema de la inseguridad y la percepción que tenemos las mujeres en particular sobre este tema. Entonces, pues muy importante, por ejemplo, rescatar estas cuestiones que han dicho Brenda y Gaby en esta última intervención, de la importancia justamente que cuando hablamos de la necesidad de contar con datos desagregados, no nos referimos únicamente a cuestiones como el sexo, el género en términos binarios, como bien comenta Gaby,
o la edad, que muchas veces podemos encontrar datos desagregados como por estos dos factores, pero a veces nos hace falta también contar con datos desagregados por otros aspectos como el origen étnico de las personas, su nacionalidad, entre otros factores que también nos puedan ayudar justamente a abordar de una manera más amplia y compleja pues los temas, ¿no? Y pues por supuesto esta cuestión del acceso a los datos y la transparencia, que es algo muy importante y que ya desde hace también algunas décadas a nivel internacional se hacía justamente como eh, este comentario, ¿no? De la importancia que es contar con bases de datos que sean accesibles y que sean transparentes, y por otra parte también pues el hecho de la participación de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales y de los centros de investigación y análisis. Entonces, digamos ya para ir como cerrando este webinar, lo cual no significa que tenga que ser algo muy apresurado, pues, sino en particular, cómo generar datos, además de los datos oficiales que ya comentamos o de estas fuentes oficiales, para conocer más sobre la percepción de inseguridad de las mujeres. Entonces, aquí me gustaría que Gaby nos platicara como de manera muy particular sobre su proyecto de percepción de seguridad en el Centro Histórico de Puebla, y pues a Brenda de manera muy particular, pues también que abonara un poquito más acerca del trabajo que se hace justamente desde el OCSEPAS. Entonces, adelante. Muchas gracias, Tonali. Sí, efectivamente, yo agradezco mucho también otro tipo de estudios que hay, que ustedes como organismos sociales realizan. Por ejemplo, los estudios merográficos y de los medios digitales son muy valiosos porque ayudan de todos los datos que hay a recalcar información muy valiosa, y que con esto pudimos ver, por ejemplo, lo de los feminicidios, que Puebla en años recientes era una entidad en la que desaparecían más mujeres que hombres, por ejemplo, una de las 4 entidades a nivel nacional en que desaparecen más mujeres que hombres, entre otras cosas, por ejemplo, la denuncia del acoso sexual, como uno de los delitos más denunciados. Pero también hay otra forma de abordar que tiene que ver con la tecnología y el uso participativo que se le da. En mi caso, por ejemplo, yo que estudié psicología, noté que luego hay una desvinculación entre lo que es la tecnología y las ciencias sociales, por ejemplo, y que luego se hacen estudios que pueden revictimizar cuando se habla, por ejemplo, del miedo al delito. Entonces, como diciendo, la emoción asociada a la inseguridad es el miedo, cuando no, hay toda una gama de emociones que nos pueden despertar, que tiene que ver con el enojo, con la ira, y que pueden representar formas de resistencia, por ejemplo. Entonces, para este trabajo en particular, se habla de percepción de inseguridad de mujeres en el Centro Histórico de Puebla, porque el centro engloba muchas características, como al haber muchos edificios gubernamentales, también lo hace bastión de la defensa de los derechos humanos. O sea, las movilizaciones sociales son parte del paisaje. También que dentro de la teoría del delito se ha visto que es muy probable que los delitos estén aglomerados en ciertos sitios, y que usualmente también aquí se ve en los centros históricos, por ejemplo, los centros de las ciudades. Pero eso, pues, como no hay tantos datos sobre eso, es muy importante empezar. Entonces, desde los sistemas geográficos participativos, rescata la participación de ciertos sectores que han sido subrepresentados. En este caso, la generación de datos de las mujeres, o en lo que a nosotros nos interesa. Entonces, no sé si pueda presentar por ahí unas imágenes que traje. Muchas gracias. En ese sentido, yo quisiera invitarles a todas las mujeres que vivan o hayan vivido al menos 6 meses en la ciudad de Puebla a participar en
ejercicio de mapeo colectivo que está disponible para todas las mujeres. Se requiere acceder mediante un dispositivo móvil, tableta, computadora, cualquier dispositivo digital. ¿Y qué va a pedir? Va a pedir un breve registro con algunas características de usuaria. Si pueden pasar a la siguiente, por favor, o no. Ok. Bueno, entonces gracias. A partir de este registro les va a pedir iniciar sesión. Posteriormente, una vez inicien sesión, ya pueden iniciar a mapear. ¿Y cómo se mapea? Pues es muy similar al Google Maps y uno puede ir indicando en dónde considera que es inseguro. ¿Dónde considera que es inseguro? Cuáles son las características asociadas a ese lugar y también en sentido de incomodidad. ¿Qué tan incómodo resulta ese lugar? Este sería el factor emocional, es la forma en la que se aborda. ¿Qué tan incómodo te resulta ese lugar? Y este es lo benéfico de los sistemas de información geográfica participativa, que puedes relacionar muchísimas variables en cuanto a las variables ambientales, en cuanto a los factores emocionales, en cuanto al qué tan inseguro es un lugar, y ubicarlo dentro del espacio. Entonces, esos puntos ya están georreferenciados. Posteriormente, se pueden guardar y una vez haya concluido de mapear, porque es punto por punto y hay una breve encuesta, ahí al final hay varios números de colectivos feministas, de organizaciones gubernamentales y organismos sociales donde uno puede acudir por apoyo psicosocial o jurídico de forma gratuita. E incluso está la parte del Consejo Ciudadano en que uno puede denunciar a partir de su número telefónico o su WhatsApp. Y la página se llama Mapa Colectiva, mapacolectiva.com. Y ahí les invito, el punto de la tecnología y de los sistemas geográficos participativos es que participemos, porque a partir de nuestras experiencias y nuestro conocimiento, podemos apoyar a la creación de estos datos y precisamente se busca la transparencia, que sean abiertos, que no solo sea un registro de un solo día y ya está, sino poder tener derechos sobre nuestros datos, poder visualizar y poder modificar esos datos. Entonces, los invito y muchas gracias por presentar el proyecto. Creo que para ir cerrando, se pasó muy rápido esta hora y la verdad hablar de este tipo de temas da para muchísimo más, pero bueno, el tiempo es corto. Pues abonando también a lo que dice Gaby, sumando también al tema que ya mencionó sobre su proyecto, creo que es valiosísimo, creo que sí invita a la ciudadanía a que sí cumple con los requisitos que pide Gaby para poder llenar estos datos, pues es valioso, ¿no? Porque se va a generar información diferente y específica, por ejemplo, para una zona en particular. Y aquí quiero retomar un poquito lo que dijo Gaby, donde los centros, por ejemplo, de diferentes municipios suelen ser en ocasiones donde se registran muchos delitos, ¿no? No siempre o no podemos generalizar que en todos ocurre lo mismo o que es un delito tal cual, pero por ejemplo ocurre también cuando hablamos del tema de la densidad poblacional, cuando vemos los municipios en donde ocurren la mayoría de los delitos, pues se va a centrar en aquellos que tienen la mayor densidad poblacional, ¿no? Y que obviamente a mayor población, pues mayor número de delitos, o hablamos de la tasa por cada 100,000 habitantes. No es una regla que sea para todos necesariamente, pero que la mayoría de las veces se va cumpliendo, ¿no? Y bueno, la verdad es que aquí sí quiero mencionar también lo que hacemos desde el Consejo Ciudadano, que creo que pues hay muchas áreas, una a la que pertenece Tona, otra a la que estoy yo. Ellas específicamente también tienen un observatorio y que es valiosísimo porque lo que hacen es que también hacen una búsqueda hemerográfica, como mencionó Gaby. Nosotros en el OXEPAS, que
es un observatorio ciudadano de seguridad y paz, lo que hacemos también es analizar diferentes temáticas, en específico sin ciencia delictiva, porque mes a mes los datos de los que estamos hablando del secretariado ustedes los pueden encontrar en la biblioteca para saber cuáles son aquellos delitos que repuntan mes a mes, ver cuáles que también en comparación al año anterior han subido, bajado, creo que eso es importante, pero también tenemos otro tipo de proyectos e incluso productos que generamos en el área, por ejemplo, generamos información específica de temas como el linchamiento, el tema a lo mejor incluso policial, varios temas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, estamos en ese trabajo de poder generar datos también específicos parecidos a lo que se hace en el tema de percepción, pero bueno, es todavía parte de un trabajo que estamos realizando en el OCSEPAS y obviamente lo que queremos también es obtener información desagregada a nivel no colonia, pero sí zona, porque a ver, hablamos que al menos acá en la capital, no en Puebla, pues tenemos demasiadas colonias, ¿no? Entonces también por el número de muestra, pues estamos viendo la posibilidad de obtener datos a nivel zona que también den cuenta y den información en particular para justamente esta creación de las políticas públicas. Pero bueno, no solo es de una zona en particular, creo que esto es un ejercicio y una buena práctica que se puede replicar también de todas aquellas personas que nos estén viendo, ya sea desde alguna institución pública o desde un organismo ciudadano, ¿no? Creo que vale mucho la pena y creo que hay mucho trabajo por hacer. Siempre podemos encontrar hallazgos hasta de una nota o de esta búsqueda hemerográfica, a veces pareciera que no, pero también los medios de comunicación nos dan información valiosa y creo que otro de los aspectos que es importantísimo rescatar es que es en el sentido de contestar estas encuestas y ser partícipe de ellas, es que tenemos información de primera mano. Muchas veces a lo mejor no salimos a denunciar, pero a través de una encuesta o a través de este tipo de proyectos como el de Gaby, tú das información que quizá no diste oficialmente, ¿no? Pero que lo estás dando también en un aspecto así. Obviamente yo siempre voy a ser de las que promueva la denuncia porque de verdad es importantísimo que lo hagamos y que justamente para eso está un organismo como el Consejo, ¿no? Poder apoyar en el tema de la denuncia, el acompañamiento a víctimas, brindar esta asesoría a la ciudadanía, porque creo que también un aspecto importante es eso, la información. La ciudadanía de pronto no sabe qué hacer, a dónde llevar esa información valiosa que tiene como víctima. Y entonces creo que aquí es donde entramos también nosotros como en el Consejo y creo que somos los testigos, ahora sí que las primeras personas que si lamentablemente ya fuiste víctima de alguno de estos delitos o una situación similar, pues tienes esta información de primera mano. Y bueno, pues eso, creo que podemos sumar muchísimo desde cualquier ámbito, ya sea desde la sociedad civil, tanto organizada como no organizada, porque la ciudadanía es quien tiene siempre todo en sus entornos. Y ya nada más para ir cerrando la idea, les puedo platicar también de otros de los programas que tenemos en el Consejo, que es el SIC y que abona mucho al tema, por ejemplo, la georreferenciación de reportes. Yo inicié diciendo que la incidencia delictiva o la cuestión de seguridad no está aislada, por ejemplo, al tema de servicios públicos. Uno de los programas que tenemos es justamente para eso, incentivar por un lado la participación ciudadana, pero por otro lado tenemos un mapa que te da cuenta o te dice dónde están los baches que reportas, los semáforos, o sea, entonces te permite tener información pues georreferenciada y que también genera productos para, por ejemplo, los encargados de atender el tema de servicios públicos, ¿no? Y que suma mucho con la percepción. ¿Por qué? Porque es como les decía, si platicáramos del tema de los servicios públicos, cuando salimos a la calle, yo les puedo poner un ejemplo. ¿Qué prefieren? ¿Pasar por una calle iluminada, que se ve que tiene presencia vecinal, que no tiene arbustos crecidos, que no tiene vandalismo, háblese de graffiti? ¿O prefieres irte por la que no tiene luminarias, que está grafiteada, que tiene arbustos crecidos y que da cuenta que no hay, como ya lo mencionó Gaby, cohesión social, vecinos participativos? ¿Cuál te da seguridad? Evidentemente la primera, ¿no? Es parte como de esa generación de percepción que a través también de nosotros y nosotras como vecinos y partes de nuestro entorno podemos modificar, pero también de las autoridades encargadas de hacer esta tarea de los servicios públicos. Pero bueno, ya divagué más de lo que tenía. No sé si hay espacio aún para preguntas. Sí, justamente era como
también esa cuestión de ver si hay preguntas de las personas que nos acompañan esta tarde, noche ya. Igual mencionarles que ya también está publicada el vínculo para la mapa colectiva que nos comenta Gaby, para que puedan participar, porque como comenta Brenda, justamente es algo muy, muy importante para todas las personas que formamos parte del Consejo Ciudadano y también para Gaby, por supuesto, por su perfil y la perspectiva que ella tiene, pues invitarles a participar, a involucrarse en esto que dice Brenda, que es muy importante cómo a través de nuestra experiencia podemos también nosotras, todas las personas, abonar justamente a la comprensión de estos fenómenos complejos y que justamente uno de los objetivos y una de las razones de ser de los observatorios, el Consejo Ciudadano cuenta con 2 observatorios, es justamente el poder generar datos, el poder generar información que sean útiles para generar políticas públicas, para prevenir en primera instancia, pero también para atender. Y como mencionaba Gaby también en una buena parte de sus participaciones, también que esto nos lleve a poder tipificar, a poder decir de una manera como más concreta, más concisa y más clara de qué hablamos cuando nos referimos, por supuesto, a ciertas formas o a ciertos tipos o actos de violencia o de hechos delictivos, que también es muy importante en la medida en la que podamos contar cada vez con más información, tanto en estas 2 dimensiones que hemos platicado, que de manera muy valiosa han aportado desde su experiencia y desde su trabajo Brenda y Gaby, que tiene que ver no solamente con la parte o la dimensión subjetiva que hablábamos de la seguridad, sino también de la dimensión subjetiva y de qué manera están interrelacionadas y cómo esto puede abonar por supuesto, que todas las personas podamos contar con ejercer nuestro derecho a una vida libre de violencia, todas las personas. Entonces, no sé si haya preguntas de las personas que nos acompañan. Sí, veo que hay saludos y pues felicitaciones también a Gaby y a Brenda por su exposición y sus aportaciones muy, muy valiosas desde su trabajo y su experiencia. Entonces, no sé, allá en el estudio, Brenda, si tengas... Ay, bueno, yo nada más quiero cerrar diciendo, porque van a decir, yo ya estuve promueve y promueve la denuncia y decirles justo que en el Consejo tenemos una línea de asesoría y denuncia que creo que es una herramienta útil que también les hacemos llegar. Es la línea 222-3-099-099. A través de esta línea pueden recibir asesoría jurídica, penal, mercantil, laboral, familiar, cualquier tipo de asesoría por nuestras y nuestros abogados que están en la línea. Y en el caso de la denuncia, si es un delito que aplica nuestro programa, que es un catálogo súper amplio, delitos patrimoniales, pero también delitos que son los que estamos hablando, o de género, por ejemplo, tenemos los delitos contra la intimidad sexual, tenemos también el tema de la violencia familiar, acoso, hostigamiento, son aquellos delitos que entran y que abona justo a esta plática. Les damos la herramienta, es la línea, ahí les van a atender una abogada, un abogado, les van a explicar si se adecúa, les van a ofrecer este mecanismo de denuncia que es muy distinto, es vía telefónica, con un trato muy cálido y humano, y posterior a ello es con una cita, un día y un horario en particular, entonces ya no van a tener que estar esperando porque muchas veces eso desanima a las personas. Y pues con confianza decirles que en el Consejo Ciudadano pues estamos para apoyarles y para servirles a través de nuestras áreas y nuestros programas. Y pues saludar a todas y todos nuestros compañeros de la dirección, de OIGEM, de jurídico, todos. Así es. Gaby, ¿algún comentario final? Y por supuesto también, además de recordarles que está ya el vínculo para la mapa colectiva, si gustas dejar algún correo donde te puedan contactar las personas que tengan alguna duda sobre este proyecto, por favor. Muchas gracias, Anneli. Sí, me pueden contactar a gtenorio@centrogeo.edu.mx. Ahí con mucho gusto, también viene en la parte de mapa colectiva, si tuvieran alguna duda, sugerencia, comentario,
o quisieran participar en otro tipo de modalidades, adelante, con toda la disposición. Yo quisiera cerrar el día de hoy hablando un poquito, así de forma muy general, de la importancia de los datos abiertos y de los sistemas participativos. ¿Por qué? Porque habla de una horizontalidad y de una relación directa. Es bien importante que tengamos control sobre nuestros datos, y que podamos ver también, y que es una herramienta muy, muy valiosa en el sentido de que, por ejemplo, si yo les enseñara todos los puntos, quizás uno diría, es que hay inseguridad en todas partes, pero con los análisis espaciales podemos direccionar y ver un montón de datos de qué características están influyendo, qué delitos, qué tan inseguro se percibe un lugar, y que ya es algo sistematizado y focalizado. Ya no es como decir, hay inseguridad en todas partes, porque eso hasta genera que la gente no quiera salir, ¿no? Entonces, quiero abordar esa parte únicamente de la importancia de los datos participativos y del análisis espacial. Y agradecerles, por supuesto, a todas las personas que nos escucharon, y también nuevamente a Tonali y a Bren por esta plática del día de hoy. Muchas gracias, Gaby. Y sí, por supuesto, esta participación, insistimos, pues es importante justamente para tener más información y poder eventualmente incidir en materia de prevención y atención, sin lugar a dudas. Y bueno, pues agradecerles a todas las personas que nos acompañaron esta tarde-noche a este webinar. Agradecerle a Gaby, a Brenda por sus comentarios, por su experiencia, por compartirnos sus puntos de vista también. Muy, muy valiosos, y como decía Brenda, podríamos hacer después una segunda parte para cualquier detalle que se nos haya quedado en el tintero, porque me parece que es un tema sumamente complejo, y creo que sí, bien valdría hacer una segunda parte. Pues agradecerles y recordarles nuevamente los medios de contacto con el Consejo Ciudadano, la página de internet que es www.consejociudadanopuebla.org. El Facebook nos encuentran como Consejo Ciudadano Puebla, en el Twitter estamos como @ccsjpuebla, y recordarles nuevamente la línea ciudadana 222-3099-099, que ya nos comentaba Brenda. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, y hasta pronto.